El único responsable del contenido de este programa es su director. La información en nada compromete a este canal. Saludo cordial a nuestros amables televidentes del Willy del país. Los invitamos a que conozcan a esta hora los hechos más importantes ocurridos en los últimos días. Estos son nuestros titulares. Es mucho más barato invertir en la paz que en la guerra. Además, la convivencia salva vidas y facilita cumplir el mandato social de la Constitución Política Nacional. Hacer coincidir el ingreso de dineros al erario para el Plan Cuatrienal de Desarrollo, la principal ocupación de la Asamblea Departamental en las sesiones ordinarias de octubre. Buscan brindar contra la corrupción administrativa que campea en todos los rincones de la patria los programas de atención a la primera infancia nacional. La producción cacaotera del Huila comienza a retomar su sitial en el contexto nacional gracias a la férrea decisión de los agricultores regionales de utilizar nuevas tecnologías. Los afectados por el desastre del estadio para fútbol en Neiva serán indemnizados, pero tienen que esperar como cualquier parroquiano, precisa la aseguradora. El acuerdo del gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC se firmará el 26 de septiembre en Cartagena y su cumplimiento tiene un costo económico y social muy inferior al sostenimiento de la guerra, porque la práctica comprueba que el entendimiento es más lucrativo para la sociedad que la confrontación, más aún cuando lo pactado en nada difiere con lo que la Constitución Nacional estableció en su esencia hace más de 200 años. Pasó medio siglo de enfrentamiento armado, 4 años de diálogos para llegar a establecer que el cumplimiento de la Constitución en materia agraria, social, educativa y de inversión es lo fundamental. Aquí la discusión no es que Los Ángeles nos van a venir a pagar el país. No, Los Ángeles no nos van a pagar el país. Nosotros vamos a seguir pagando impuestos. O para la guerra, que cuesta 10 veces más que para la paz, y es a término indefinido. O para la paz, que cuesta la 10ª parte de la guerra, y nos toca pagarla fundamentalmente en eso que le emberraca a la gente de las FARC 2 años. Aunque a mucha gente le parezca inocuo, la paz salva vidas, como revela el 93% de la disminución de los muertos caídos en combate. Si la tendencia, digamos, de muertos siguiera, pues hay 70 soldados que estarían muertos. No están muertos, pues porque hubo un cese unilateral de las FARC. Hay unos pueblos que se habrían tomado, los homicidios en combates y en acciones armadas de las FARC han caído 93%. Esa paz también afecta positivamente el erario, alimentado por el pago obligatorio de cada compatriota. La paz ahorra plata, no es que no cueste, pero nos ahorra el 90% de lo que nos toca gastar en la guerra. Es que es mucho más caro entrenar a un soldado profesional, comprar un helicóptero, explotar unas bombas. Todo eso es mucho más caro que pagarle a un pisco porque se reentrene, se reeduque y vuelva a trabajar. El acuerdo entre las partes es político, porque la causa que generó la confrontación fue política, y esa práctica proselitista la mantienen las FARC hace medio siglo, con la diferencia que ahora lo harán, pero sin armas, y eso es bueno para los colombianos. La sincronización del Legislativo y el Ejecutivo Regional para aterrizar la inversión oficial definida en el Plan Regional del Cuatrienio se detectará en las últimas sesiones ordinarias del año de la Asamblea del Huila, con la aprobación del primer proyecto de presupuesto que presente la Administración Seccional luego de un año de atender la ejecución presupuestal legada por su antecesor. Ese aterrizaje se considera fundamental para llevar a la práctica la concepción social de la gestión de gobierno de quien fue elegido para regentar los destinos del departamento. Plan de desarrollo, aterrizarlo presupuestalmente. El gobernador tiene
estructurado ya algunas inversiones que se han priorizado, pero pues estamos atentos al aterrizaje de esta ordenanza tan importante como es el plan de desarrollo. La educación como eje central del plan va más allá del concepto formativo en las aulas escolares. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos hablando de educación, no solamente estamos hablando de la educación en las escuelas ni la educación para los niños, estamos hablando de la educación para el campesino, en la oportunidad de capacitación a través de medios como el Internet. Esa instrucción se hará efectiva fortaleciendo la capacitación del elemento productor del sector agropecuario. Y a través de capacitaciones de proyectos de inversión y de aterrizar también las necesidades agropecuarias, los estudios de suelos, todas esas capacitaciones que seguramente van a hacer que nuestros campesinos sean los verdaderos empresarios del campo. La aprobación del presupuesto departamental para la vigencia del 2017 es la principal ocupación de los miembros de la Asamblea Departamental en las sesiones ordinarias que comenzarán el 1 de octubre. Defender los recursos oficiales para atender a la niñez colombiana del feroz ataque de la corrupción administrativa, la estrategia que lanzó la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar bajo la denominación Pacto por la Transparencia, que involucra a entidades privadas suboficiales que manejan financiación de programas de atención a la primera infancia en las regiones. Es un proceso educativo que pretende formar conciencia entre quienes manejan recursos destinados a la ejecución de programas de atención infantil en todos los rincones de la patria. Es una estrategia diseñada para que todos los actores de orden público, privado, los operadores contratados por el ICF para prestar los servicios de atención al ciudadano, tomemos conciencia y ejecutemos los recursos destinados para los niños y niñas de primera infancia de manera transparente. Para ejecutar este proceso tiene como premisa el carácter especial que tienen los dineros oficiales destinados a este tipo de programas. Que los recursos que estamos invirtiendo para niños y niñas de primera infancia son sagrados, y eso básicamente busca el Pacto por la Transparencia, y es que todos estemos comprometidos en ese manejo sagrado y transparente de los recursos que se invierten para los niños y niñas. Esos dineros atienden programas que tienen arraigo en zonas urbanas y rurales del territorio nacional. Los centros de desarrollo infantil tiene dos modalidades, que son las institucionales, que son el urbano, y la modalidad familiar, que es básicamente atención para los niños, niñas y sus familias en el área rural. La iniciativa es buena, pero el 80% de esos dineros se manejan bajo contratos adjudicados por gobernaciones y alcaldías, y es allí donde está la desviación por los efectos de la corrupción administrativa. La producción de cacao en grano es creciente en el Huila a pesar de la lentitud en los procesos de tecnificación y renovación de plantíos, al punto que el número de municipios aumenta y los agricultores se asocian para generar nuevas alternativas, tanto de comercialización como de potencial productivo, que permita abastecer la demanda y mejorar el nivel de vida de la familia productora. En esta segunda década del siglo XXI irrumpe con fuerza la asociatividad de cacaoteros que en silencio ya se hace presente en varias ferias regionales. Agrupa 18 asociaciones en el departamento de 15 municipios de la zona norte, centro y sur del departamento y occidente. Con el propósito de agremiar todos los productores de cacao. En este momento forman parte 720 asociados con más o menos 2.200 hectáreas en el departamento. Buena parte de los municipios del Huila son productores de cacao en diferente escala. En el departamento hay, de los 36 municipios, hay 30 que producen cacao, ¿sí? Hay algunos que en menos escala, otros en mayor escala, pero en la mayoría de los municipios del Huila, como le digo, en los 30 municipios hay cacao sembrado. El Huila fue pionero en la producción de cacao al punto de presentar la primera forma organizada de productores. Primero que todo, sí, claro, aquí nació la Federación Nacional de Cacaoteros. Los primeros y los pioneros en cacao del país fueron huilenses. Aquí se creó la federación hace 50 años. El bajo precio del producto más el total descuido del gobierno precipitó hacia abajo la producción de este grano en la región. El precio que se mantuvo, el sistema que mantuvo aquí en Colombia, que se decía que Colombia no tenía excedentes de exportación,
se mantenían los precios como se aplican, o sea, que la industria decía los precios, así a quién más se le vendía cacao, entonces no hubo forma de que se mantuviera ese precio y el cacao duró mucho tiempo a 2.000, 2.200 pesos kilo y eso hizo que la gente entonces eso no lo viera como un renglón productivo, un renglón lucrativo y entonces empezó a tumbarlo y a sembrar otras cosas, a meter ganadería, a meter café, a meter otras cosas, entonces por eso vino el declive del Huila de ser primer productor, ahorita vamos como en el cuarto productor en el país. Aunque han pasado los años, los sembrados de cacao son viejos en el Huila y no se ha hecho renovación de plantíos hasta el momento. Los cacao en el Huila, ese no ha sido de los problemas que ha venido decayendo la producción por eso, porque son cacautales muy viejos. Ahorita se le está metiendo, se le está volviendo a meter mano a esos cultivos, se le está podando, se le está fertilizando, se le está metiendo riego, porque como dice usted, los abuelos, los que sembraron ese cacao, pues ahí quedó. Algunos hijos han quedado con esa herencia, han quedado, otros lo han tumbado o han abandonado esos cultivos. Entonces, eso es otro suyo problema, los cacautales o el tema cacao. Lo que se ha sostenido es para aquellos que tienen vocación cacaotera. Quienes no tienen vocación, saben, el cacao es un cultivo de tardío rendimiento, lógicamente hay que esperar. La perspectiva cacaotera del Huila es halagüeña por la introducción de tecnologías para el fortalecimiento de la producción, manteniendo la calidad que caracteriza al grano opita que aplican actualmente los agricultores. Las familias de obreros afectados por el siniestro en el estadio para fútbol de Neiva recibirán oportuno pago del seguro al que los tiene afiliado la empresa ejecutora de la obra. Lo aseguró el máximo responsable de la compañía, quien trasladado a Neiva verificó la situación y se comprometió públicamente a cumplir con los términos del contrato de seguros. Ese pago corresponde al nivel que, de acuerdo al tipo de actividad, establece la ley nacional, el que es igual sea cual fuere la empresa aseguradora responsable. Cada una tiene una clase de riesgo, tiene una actividad económica y de acuerdo a esa actividad económica se paga una prima o una cotización mensual para que las personas o los trabajadores tengan derecho al aseguramiento. Los afectados recibirán todas las prestaciones que establece el contrato que se tiene vigente. Que las personas en un momento, que este es el momento de verdad, cuando sucede un siniestro, sepan que tienen y cuentan con una aseguradora como compañía y que en este caso Positiva les va a responder por todo las prestaciones. Sin embargo, los pagos de indemnizaciones se atenderán dentro de los tiempos que tiene definido la ley colombiana. Que en el tiempo que está estipulado, resulta que hay unos tiempos que tiene definido la ley. Por ejemplo, para el pago de la pensión está definido 60 días. Nosotros nos hemos comprometido con estas familias que tan pronto ellos entreguen la documentación, en menos de 30 días le vamos a estar reconociendo sus pensiones. Como la obra está paralizada, la incertidumbre de los heridos crece geométricamente toda vez que el sustento de su familia depende de esos salarios hoy disminuidos o a punto de desaparecer. Estamos en TV Noticias, la vanguardia de la información. Ya regresamos con detalles sobre el impacto que tendrá para la infancia nacional la suspensión de la guerra. Con iniciativa innovadora, jóvenes huilenses proyectan producción de alevinos. La cultura de la legalidad, arma contra la corrupción administrativa. Pregunta de la semana. ¿Quedará impune el asesinato de la periodista Floralba Núñez perpetrado por sicarios hace un año en Pitalito? ¿Sí o no?
La infancia colombiana será la primera beneficiada con el proceso de reconciliación y entendimiento entre los distintos sectores de la sociedad nacional, porque recibirá el primero y mayor impacto de la suspensión del enfrentamiento y lo abrirá camino para encauzar esfuerzos como jóvenes y luego como adultos para fortalecer entre todos el mejoramiento de sus condiciones de vida. El desarrollo humano se convierte en alternativa para la población juvenil al detectar formas de profundizar su poder en beneficio social contrario a la destrucción de su similar. Porque si hay un proceso de reconciliación, lo primero que se impacta es la profundidad del desarrollo humano. Una sociedad más propositiva, menos violenta, con menos dolor, con menos sufrimiento, inocula necesariamente una visión diferente de la vida. Este sector de la población recibirá el beneficio de mayores recursos para prosperar en las áreas que le ofrece la vida actual. Pero si además de ello los recursos de la guerra, muchos de esos recursos de la guerra, para las balas, para todo lo que significa la guerra, se destinan para la formación humana, para mejor salud, para mejor concurrencia. Esa concurrencia se viabiliza en poder para financiar proyectos de amplio impacto colectivo en la población. Para mejor concurrencia en todos los sectores en donde el Estado sobre todo trabaja con los más vulnerables, vivienda, organización de programas estatales para el emprendimiento, la productividad, pues la sociedad va a tener un camino diferente. En esa dirección, estrategias como el Pacto por la Transparencia en beneficio de la primera infancia tienen un sentido claro, pero sobre todo un verdadero compromiso de la sociedad adulta y las organizaciones con las que se presenta en esta época del posconflicto. Un grupo de jóvenes aprendices del SENA Regional Huila diseñó un sistema para reproducir alevinos de tilapia con destino a la piscicultura regional, pero con tecnología de punta que permite garantizar cantidad suficiente para la ceba en estanques de tierra o sobre embalses sobre el río Magdalena. La iniciativa denominada Encupés permite desarrollar un prototipo experimental para la incubación artificial de tilapia mediante la automatización monitoreada y controlada de varias clases de agua, mimetizando así la mortalidad de alevinos. Realizar un prototipo y diseñarlo, automatizarlo para el sector de la incubación de la tilapia. Resulta que hay 3 variables críticas que tenemos que controlar y supervisar. Esas variables es oxígeno, temperatura y pH. Entonces, eso queremos hacer por medio de actuadores, electroválvulas y sistemas que nos permitan hacerlo de manera autónoma. Estamos aproximadamente hace ya 2 meses, arrancamos, ya habían unos compañeros de diseño haciendo las animaciones que más adelante ustedes van a visualizar. Y pues estamos esperando unos equipos que nos van a llegar de termotecnología, porque además de eso estoy hablando de termotecnología que la estamos implementando en este proyecto, lo cual es algo pues nuevo. Este procedimiento permite garantizar la población de machos que en la industria piscícola son los de mayor rendimiento en carnes. Resulta que si manejamos la cuestión de la temperatura, podemos garantizar de que naturalmente sean machos si la temperatura es más o menos de 32 grados. Es decir, voy a explicar así a grosso modo. Si la temperatura es alta, vamos a tener más machos. Si la temperatura es menor, vamos a tener más hembras. Para nosotros, en la piscicultura, aquí en el Huila, necesitamos que sean la mayoría machos porque son de su anatomía, su cuerpo es más grande, vamos a obtener más carne, más dinero, más mejoras en la piscicultura como tal acá en nuestra región. La innovación está en el mantenimiento de la temperatura, que actualmente se hace en forma manual. Con esto vamos a hacerlo constantemente, que la temperatura se nos establezca a lo que queremos, que en la incubación estamos hablando de unos 27 a 28 grados, y bueno, y le agregamos oxígeno y pH que también son críticos según lo que nos han dicho los piscicultores acá en el Huila. El lago donde se efectuará el criadero de alevinos es relativamente pequeño, pero de una gran capacidad. Nuestro prototipo estamos manejando 3 incubadoras. Estamos hablando de un lugar muy pequeño, digamos, hablando así ligeramente, es un lugar que tiene aproximadamente unos 5x5, es un cuarto relativamente pequeño. Los equipos que vamos a manejar de termotecnología para controlar la temperatura y que vamos a utilizar como fuente energética en el caso de la noche, que se nos baja la temperatura y que es crítico, van a estar pues ubicados en la parte superior de ese cuarto.
es relativamente pequeño. Al finalizar el año, el proyecto terminado entra en funcionamiento para la observación de los piscicultores de la región que lo requieren para mejorar los sistemas de ceba y reducir los costos de producción. La transparencia administrativa, la lealtad ciudadana y la cultura de la legalidad comienzan a unir fuerzas en Colombia para colocar sus militantes con la fortaleza y la idoneidad correspondiente para enfrentar con éxito los ataques que desde distintos puntos de la vida nacional, pública y privada lanza la corrupción administrativa para apoderarse de los recursos públicos que cancelan con esfuerzo todos los colombianos al gobierno central. Para lograr fortalecer la transparencia que impulsa la Contraloría General de la Nación, es necesario identificar la estructura social sobre la que se identifica este concepto. El tema, yo creo que más allá de acuerdos y de pactos, es un tema estructural. Hay que reconocer que nosotros en Colombia estamos teniendo serias fallas con la concepción y la aplicación de lo que es la transparencia, pero yo no hablo de transparencia, yo hablo de lealtad. Fácil es observar cómo todo funcionario público jura lealtad cuando asume el cargo, pero es débil cuando de ser leal se trata. Porque cuando se jura como funcionario para cumplir con unos deberes y unas obligaciones, el juramento se cumple con la lealtad, no con la transparencia. Y yo he venido recalcando que los funcionarios que cometen el error de meterle la manito al erario están fallándole al juramento que le hicieron a la sociedad, a la Constitución y a los ciudadanos. La transparencia y lealtad en algunas instituciones las conjugan con algo más profundo y respetable, la cultura de la legalidad. Se habla de la cultura de la legalidad, es decir, del trabajo que deben hacer las instituciones y los funcionarios dentro del marco constitucional legal. ¿Quién habla de eso? Lo habla el Consejo de Estado con su ejercicio, lo hablan otras entidades. Insisto, hay un esfuerzo institucional muy fuerte para atacar y mitigar los efectos de la corrupción. Los avances del imperio de estas tres fuerzas se destacan en la sociedad, pero no son lo suficientemente fuertes para impedir el paso arrollador de la corrupción administrativa. La cerámica, una actividad artesanal que con fuerza irrumpe en el Huila por la calidad de productos y la innovación de quienes se dedican a esa actividad en diversos rincones, tal como se observa en muestrarios de ferias y exposiciones, donde se presentan ceramistas que con voluntad de acero visibilizan la región para asombro de propios y visitantes. En la capital arrocera del Huila, una dedicada joven propone un trabajo que ya tiene renombre en la región y el país, con reconocimiento de los más agudos críticos de este oficio. No solamente se produce arroz, lo que pasa es que hay muchos talentos que están escondidos y no han tenido un mercadeo que no los ha permitido llevar a esa potencialidad y mostrárselo a toda la gente del Huila y de la nación y decir que hay cosas muy bonitas aquí en el Huila. Patio de la Cerámica es una empresa de muy reciente creación, pero de varios años de experiencia. Prácticamente sí, llevamos un año en el mercado, trabajé con puertas cerradas 6-7 meses capacitando y luego ya empezamos después de esos meses a generar la producción y pues ese es el resultado en un año. La dinámica de trabajo permite la producción de importantes elementos artesanales. Producimos cerámica roja y blanca y allá hacemos lavamanos, hacemos materas, vajillas, hacemos los mus, hacemos juegos de tinteros y todos los objetos que pueden ver aquí. La producción de cerámica es una expresión de la cultura y la ocupación de amplio sector social. No, la cerámica nunca ha pasado de moda porque es que las cerámicas son emociones y las emociones nunca se han desaparecido del ser humano. Entonces cada vez el hombre, el ser humano despierta más emociones y entonces es el resultado de las emociones que hemos vivido del grupo de trabajo que tenemos para formalizar ese tipo de productos. El uso del criterio cerámico es variable y en distintos quehaceres del ser humano. La cerámica, la palabra cerámica es muy densa, cerámica hay pisos, cerámica hay utilitarios, la cerámica sirve para la construcción de las casas, la cerámica sirve para elementos hospitalarios, la cerámica sirve para elementos de la NASA, entonces como ves es una rama demasiadamente amplia. ¿Y por qué la cerámica, por qué ese tipo de cerámica en el Huila? Pues porque me he creado en la arcilla, en la cerámica,
Ese proyecto nace de un sueño que yo he venido desarrollando a través de mi vida. La protagonista de esta producción tiene la identidad, pero sobre todo cariño por un arte que nació con ella. Porque yo he nacido en la arcilla, somos de una familia de ladrilleros, de Ladrillera al Cortijo, y a partir de allí pues se ha despertado muchos sueños y mucha empatía por ese material. La producción de Lali Lucena tiene acogida como los otros que elaboran en distintos lugares del Huila. Lo que pasa es que de pronto no hacemos mucha bulla, pero la capacidad en el Huila y en los pueblos como en el que soy yo está total, está por desarrollar y es por impulsarla. Precisamente la producción de cerámica es una de las actividades que más innovación registra en la artesanía regional, a pesar del poco respaldo y apoyo oficial que recibe. Estamos en TV Noticias, la vanguardia de la información. Ya regresamos con detalles sobre el liderazgo de la mujer campesina en progreso de la cafetería huilense. Resultados de la encuesta. ¿Las empresas periodísticas de la región contribuyen al fortalecimiento del entendimiento social de los compatriotas? ¿Sí o no? Gracias por continuar con nosotros. La mujer campesina definitivamente se convirtió en el Huila en una líder en la producción de café, ya sea como cabeza de familia o como la esposa de un agricultor dedicado y sencillo, a quien anima para que prosiga con una tarea que no siempre es reconocida. Este es el ejemplo de Gladys Vargas, nativa y residente en El Pital, municipio del occidente del Huila, donde prospera la industrialización del café con calidad y abundancia. Exactamente no le puedo decir cuánto café se produce porque es mi esposo el que maneja toda la empresa del café de la finca, pero aproximadamente por ahí unas 80 cargas ya secas. ¿Usted le parece poquito? ¿Ah? ¿Le parece poquito 80? No, no me parece poquito, pero sí me parece muy deficiente en este año, porque es que en este año con el verano y con todas las cosas que han pasado, se nos mermó la producción. Nos salió más café menudito, nos salió más pasilla, nos salieron más una cantidad de cosas que antes no habían pasado. Esta mujer tiene claro que la organización y la asociatividad de los productores es fundamental para el desarrollo de la producción del grano. La opinión que yo siempre he tenido es que para mí, por ejemplo, la empresa de donde yo vengo, donde mi esposo vende el café, es una empresa que ha recibido muchos recursos y una empresa que tal vez no la tienen en ninguna parte del país, con esa planta física que ella tiene, pero falta como más empuje, como más maquinaria, más cosas, a pesar de que tenemos, gracias al Señor y a la Virgen Santísima, muchas cosas para producir café. Mire que ya se trae café granulado para vender acá y a una exposición en la gobernación. Entonces, yo lo que le digo yo de mi empresa, es muy linda, es lo mejor que tiene el municipio del Pital, mejor dicho, donde los huilenses supiéramos que existe esa empresa allá iríamos y allá haríamos más grande el café del Huila, que es lo que nos está faltando, porque es que allá se procesa el café. Se saca el café, el mejor café. Esta mujer sencilla y de espíritu grande considera que su empresa es la mejor. Allá hay maquinaria para ¿cómo le quiero yo decir? Una palabra bien... Industrializarlo. Para industrializarlo, pero
pero como seleccionarlo y llevarlo a cada lugar, lo que es pasilla aparte, lo que es café de segunda parte, lo que es café de primera y excelencia aparte, ¿ya? Entonces, si allá tenemos esa capacidad en esa empresa y en el Huila no la hay, tal vez yo no conozco la de Pitalito, pero en Pitalito también han construido una que no la conozco, quiero conocerla, pero para mí la del Huila es la mejor y la de Colombia la mejor planta física. Este sentir campesino es lo que permite que el Huila hoy ocupe el primer lugar en la producción de café entre los departamentos del país, puesto que se tiene gracias a la pujanza del pequeño productor regional. Antes de despedirnos, los invito a que nos visiten en Facebook como TV Noticias o en el Twitter como @TVNoticiasCol. Y si se perdió de algún detalle, visítanos en la página web www.tvnoticias.com.co. Hasta pronto.